Ayer conversábamos sobre un estudio que reflejó que en Puerto Rico se pagan más impuestos que muchos, bueno, que casi todos los estados de los Estados Unidos. Vamos a hablar básicamente de esto porque me parece súper interesante. Nos acompaña el economista Edwin Ríos, está de camino el fundador del Instituto de Libertad Económica, Jorge Rodríguez, también para conversar sobre esto. ¿Ustedes hicieron el estudio? Sí, buenos días, Sonia. Buenos Gracias días por la invitación al programa. Sí, el estudio lo realizamos el doctor Ángel Carrión, investigador, director de investigación del Instituto de Libertad Económica, y un servidor. ¿Y qué buscaba este estudio en particular? El estudio tiene varios propósitos. En forma resumida, es un estudio comprensivo, amplio, ¿verdad? Abarcador, que hace una radiografía de todos los impuestos que se pagan en Puerto Rico. Se describe, se analiza, se mide la cantidad, ¿verdad?, que representa cada uno, se compara en términos de la estructura fiscal del país y se hacen unas comparaciones con otros estados. Ok, en cuanto a los impuestos por individuo, ¿qué encontraron? Bueno, respecto el impuesto de los individuos representa alrededor del 20% del total de los recaudos del gobierno central, y se identifica que hay el sistema de contribución sobre ingresos de individuos es progresivo, en el sentido de que a medida que más ingresos reciben, pues aumenta la tasa contributiva. Sin embargo, se identifica que hay una alta concentración, una alta dependencia e ingresos de sobre $100,000, donde básicamente el 7% de los contribuyentes que tienen responsabilidad contributiva, unos 52,000 contribuyentes, aportan el 63% de la contribución esto no es sobre ingresos real. de individuos. Esto es una cosa que realmente es alarmante, porque como el 7%, y digo, acá nos hemos quejado de los impuestos todo el tiempo y lo haré toda la vida, pero como el 7% de un total de una población va a mantener y a sostener el restante. En este impuesto en particular, ¿verdad?, porque estamos hablando del impuesto de contribución sobre ingresos, existe esa concentración. Tiene un peso bien grande en un grupo concentrado de contribuyentes, lo que significa que inclusive, aparte de que afecta, ¿verdad?, a esos contribuyentes con ese peso que tiene, el mismo sistema es susceptible a cualquier emigración de personas. Van 3 o 4 y se chavó la cosa, pero, porque entonces estamos descuadrados. Sí, pero es importante aclarar que todos los habitantes, ¿verdad?, que participan de alguna manera, ¿verdad?, en la actividad económica del país, trabajando, pagan impuestos. Ahora mismo todo el mundo paga impuestos, porque después del IVU todo el mundo paga impuestos, porque una vez va a comprar ya tuvo un impuesto. Así que, aunque es 87.4 de los 23 billones son 3 impuestos, que es el de compra y uso es 31, corporaciones e individuos es 31, sí. Y después tienes el otro impuesto que se me olvidó. La situación con, en lo que recuerda el otro impuesto, la situación con las corporaciones puede ser crítica. Cuénteme de las corporaciones, porque en Puerto Rico, y bueno, lo vivimos en carne propia. En Puerto Rico, la mayoría de las corporaciones son corporaciones pequeñas, corporaciones muchas hasta familiares, pequeños comerciantes, emprendedores, que los agarro con mi corazón, porque sé lo difícil que puede ser, y la palabra suena bien bonita, emprender. Pero luego, cuando usted se enfrenta a la realidad, cada vez que alguien me dice, ay, yo estoy emprendiendo, yo rezo, Dios mío, que no quiebre, que tenga el conocimiento, la capacidad de sostenerse, porque es difícil. Cuénteme, ¿qué encontró? El otro es Seguro Social, que es 24%. Sí, no, esos tres son 87% de verdad. Ok, dígame. Sí, las corporaciones. Sí, en términos de las corporaciones, como muy bien señala, el sistema contributivo de Puerto Rico, el objetivo del sistema contributivo es generar ingresos para correr la función del gobierno, pero también tiene una función de política pública, social de incentivar ciertos comportamientos, y por eso muchas veces se depende de él como instrumento para fomentar ciertas actividades económicas. Sin embargo, eso es lo que significa que hay un contrapeso con otros contribuyentes, y aquí tenemos probablemente muchas corporaciones o negocios que son incentivados versus otros que son negocios de capital puertorriqueño que tienen un peso bien alto en el sistema contributivo. Y eso pues lo vimos, como señala el ingeniero Rodríguez, en términos relativos también. Deme un ejemplo. En el caso de las corporaciones, la tasa máxima es 39%, si no me equivoco, ¿no? Crece de forma escalonada.
comparado, ¿verdad?, con Estados Unidos, que es mucho más baja, por Bueno, ejemplo, y en la otras realidad, jurisdicciones. Digo, claro. Y de los 23 billones, si sacas 2 billones que son las foráneas, farmacéuticas, 21 billones lo están pagando esas tres partidas, Exacto. corporaciones, individuos, Individuos. el Seguro Sí, Social social. Ay, y madre el, mía. y el IBU. Es bien fuerte. O sea que la Y- corporación local coge Claro, un cantazo. no, la corporación local está frita. Es la realidad. No Y solo por en la otro- contribución sobre ingresos, sino en otros en todo. impuestos. Pagan No. licencias por Tú te operar compras una negocios. silla, y yo siempre traigo este impuesto porque me parece tan loco. Tú compras una silla, una impresora, y de momento vas a seguir pagando propiedad inmueble por la bendita computadora que necesitas para hacer el trabajo. Estas son las cosas que yo, de verdad, pero bueno, yo no soy economista. Y no la soy patente nada. municipal. Ah, Pagas no, la propiedad ¿qué? mueble, pagas la patente municipal, pagas ¿Qué la me licencia dice la patente por operar municipal? legal. ¿Sobre qué se paga? Sobre el ingreso. Sobre el ingreso de negocio. Sobre el Recuérdate- ingreso bruto recuérdate del que- negocio. Por eso es lo que Recuérdate digo. que esto- No importa si al final usted se quedó con un pesito. Si usted hizo una capacidad de negocio, aunque lo repartió en salario, lo repartió esto, de, qué sé yo, $1.000.000, usted va a pagar una patente por eso. Eso es absurdo. Mira, en los sistemas tributarios, Matemáticamente absurdo. lo menos que tú quieres penalizar es el trabajo, el ahorro y la inversión. Claro, no, y el esfuerzo del trabajo. Y en Puerto Rico son todas. esos tres los más que están No. con una imposición. Es terrible, y sobre todo porque hablábamos de la cuestión social, porque igual que yo hablo de que no me gustan los sobreimpuestos que hay en Puerto Rico y lo abusivo que puede ser con la gente joven, que todavía yo veo que muchos de ellos ni casa pueden tener, porque pues emprenden y no pueden tampoco salir para afuera y echar para adelante. La realidad es que nosotros hablamos de la responsabilidad social. El gobierno debe recoger dinero para operar. ¿Para operar qué? Aquellas cosas que la gente necesita, la gente de menos de escasos recursos y de menos recursos necesita. ¿Qué? Transportación pública, escuelas públicas, salud pública, pero tenemos que pagar el colegio porque la escuela pública no está dando el grado. Tenemos que pagar un carro porque no hay suficiente transportación pública correcta. O sea que tributamos para ese servicio, pero también luego tenemos que salir a pagarlo por fuera. Sonia, mencionaste tres, falta uno de los 4 servicios esenciales, que es seguridad. Seguridad también. Seguridad, salud, educación, infraestructura. Todo. Puerto Rico tiene 134 agencias y tiene 510 empleados públicos Sí. por cada 10.000 habitantes, la cantidad más alta de empleados públicos por la cantidad de participación laboral civil que teníamos. O sea, en la Junta todo el mundo habla, bueno, es que no podemos recortar impuestos porque tenemos que buscar otra fuente. No. No, otra fuente no. Recorta costos gubernamentales innecesarios, mueve esa gente a la participación laboral privada, que es la que crea riqueza y valor. El gobierno no crea riqueza y valor. Muévelos a la participación laboral privada. ¿Cómo mueves eso? ¿Cómo creas incentivos ahí? Fácil, removiendo las regulaciones y cómo tienen al sector privado que no puede invertir. Remuévete esas regulaciones, activa el sector privado y que ese empleado público se vaya al sector privado y reduce el gobierno y hay que pagar menos impuestos. Y en ese proceso se me ocurren cosas locas, como por ejemplo, si fuera esa la necesidad, ¿verdad? Reubicar gente ya preacordada con empresas y que se incentivara a esas empresas por recoger precisamente con unas garantías a esos empleados gubernamentales que tendrían que salir, porque no sé, si los dejamos sin trabajo también creamos pobreza. O sea, no queremos eso, Sí, porque pero entonces créeme, tenemos que remueves- mantenerlo. Recuérdate Pero- que somos últimos en libertad económica 2 veces por debajo del último de Estados Unidos. Sí, tú está bien, tú pero- remueves 6, 7, 10 leyes que hay en Puerto Rico regulatorias y la actividad privada se dispara porque el dinero va donde tiene apropiabilidad, pero aquí no hay retorno de Yo quiero inversión. siempre garantizarle a la gente que sale que tenga un trabajo también para que no haya otro boquete, ¿verdad? Como pudo haber creado otras leyes que en algún momento redujeron y dejaron a la gente desempleada y tenemos Bueno, una alta tasa de desempleo. En la Hay vida, que hacer esto En organizadamente. la vida hay dos cosas garantizadas, Sí. los impuestos y la muerte, más Ya nada. está, O sea, en bueno. verdad garantizar es imposible, pero la teoría y los datos empíricos mundiales te dicen que eso funciona así. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo es que nosotros pagamos impuestos federales? ¿De dónde ustedes sacan eso? Vamos a ver. Muy bien. En Puerto Rico existe, ¿verdad?, la creencia popular de que no se pagan impuestos federales. Nosotros pues hemos identificado, ¿verdad?, en el estudio que en Puerto Rico se pagan alrededor de $5.400 millones en impuestos federales. Estos datos provienen de las fuentes estadísticas del IRS. ¿En del qué Servicio. pagamos? Pues el seguro social es, bueno, ok. es un impuesto sobre nómina que pagan todos los individuos, los asalariados
pagan Impuesto sobre 7.65, ¿verdad? 7.565%. Sí, eso lo pagamos todos. Y los patronos también. Los patronos, por ejemplo, aquí hemos hablado de toda esta política comercial de Trump con las aduanas y los aranceles. Pues nosotros cuando importamos mercancía de países extranjeros, en los bienes que consumimos están incluidos los puestos de los aranceles, que es un impuesto federal. Eso es aduana. Eso es aduana. Cuando compras un boleto aéreo para irte a Florida, tienes que pagar impuestos federales. Cuando vuelas internacional, tú pagas impuestos federales para pagar el costo americano. Hay empleados, ¿verdad? En Puerto Rico hay empleados federales, hay militares federales que pagan impuestos, que residen en Puerto Rico, que son puertorriqueños. Telecomunicaciones. ¿Sabes? Que hay el decir que no se pagan impuestos federales en Puerto Rico no es correcto. En Puerto Rico se pagan impuestos federales sobre la nómina, particularmente es el principal. No se paga el total de la contribución sobre ingresos, pero sí se pagan impuestos federales. Son 3.200 Seguro Social y Medicare y 1.731 todos esos otros que te dije. Es bien interesante. A mí me hubiera gustado tener mucho más tiempo. La realidad es que no tenemos más tiempo, pero se queda hablar, ¿verdad? Los códigos de incentivos, la llamada Ley 60 y otras áreas. Me gustaría volver a tocar el tema si ustedes están disponibles. Seguro. Poder tocarlo el estudio es bien amplio, y estamos disponibles. Porque me parece que es importante que la gente lo conozca. Correcto. Así que bueno, gracias a ambos. Hablábamos con el economista Edwin Ríos y el fundador del Instituto de Libertad Económica, Jorge Rodríguez. Voy a hacer una pausa. Soy Sonia Valentín. Esto es El Calentón. Ya regresamos.